מהחול של הנגב ועד החרמון, בית חם ובו כולם אומרים שלום. מול כל מכשול וכל חידה, estamos en Facebook, así que le damos la bienvenida a todos los que están compartiendo desde Face. Y ahora sí, empiezan a ingresar en Zoom de a poco. לא ייפלו פנינו, זה קטן עלינו. קפה במרפסת, ריחות של שבת, איך כולנו פה אותו. Me parece que voy a dejar, Natalio, toda la introducción. La gente quiere ver y quiere escuchar todo los temas que vamos preparando. Muy buenas noches, bienvenidos todos a un nuevo encuentro del periódico Comunidades Plus. Los invito a los que están del otro lado, como siempre decimos con Natalio, a que prendan la cámara. Estamos en Comunidades, es estar en comunidad y nos gusta ver siempre quienes nos acompañan del otro lado. Y saben ustedes que desde que comenzamos, junto con Natalio Steiner, con los eventos virtuales, uno de los temas que más nos pidieron y que por supuesto más nos preocupan como comunidad es sin lugar a dudas el tema del antisemitismo. La pandemia no solamente nos alertó de la gravedad de la irresponsabilidad social para transmitir un virus, sino que nos convocó a la reflexión viendo cómo el antisemitismo se elevaba exponencialmente en las distintas sociedades por todo el mundo, y más aún después del último conflicto entre Israel y la organización terrorista Hamas. Es por eso que hoy tenemos el placer, junto a la DAIA, de contar con la doctora Marisa Brailan, quien estará disertando sobre el antisemitismo que nos dejó Gaza. Para todos aquellos que no la conocen, Marisa Brailan es abogada por la UBA, especializada en Derecho Internacional Público, y tiene formación pedagógica de la carrera docente en esa facultad. Marisa es profesora invitada de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Ciencia Política y Sociología de la UBA, y es directora del Centro de Estudios Sociales de la DAIA. También dirigió el grupo de investigación sobre legislación internacional comparada, negacionismo del Holocausto en la Argentina, programa de acreditación institucional de proyectos de investigación en Derecho, y realizando conjuntamente por la DAIA y la UBA. Posee la diplomatura en Migración y Protección de Refugiados, Facultad de Derecho de la UBA, diplomatura en Discriminación y Derecho a la Igualdad de la Facultad de Derecho de la UBA, y es docente invitada de Didáctica Especial del Derecho con profesorado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la UBA, y también posgrado en Actualización de Género y Derecho. Marisa, bienvenida, un placer tenerte hoy con nosotros. Antes de comenzar, me gustaría que Natalio Steiner nos dirija unas palabras en referencia a un triste suceso que tuvimos que atravesar esta semana como comunidad, donde por supuesto nos hermanamos ante una pérdida tan importante. Natalio. Gracias, Ilan. Buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Buenas noches o buenas tardes, de acuerdo al lugar donde nos están mirando, donde se están viendo. Antes que nada, gracias a Marisa Brailan por su predisposición para esta tarea, y también a la asistencia de Verónica Constantino, que también nos va a dar una mano y nos va a ayudar también en esta tarea. Solamente quería decir en breves instantes, mucha gente lo conoció. Esta semana falleció quien fue una persona muy importante para la comunidad judía, un dirigente de lujo, cabal, importantísimo. Me refiero a Jaime Jakubowicz, a los 99 años de edad, Zichrono Libraja, un hombre que ha sido activista, un filántropo de primer nivel para las causas judeo-sionistas en forma incondicional. Ayudó constantemente a distintos proyectos de DAIA, de AMIA, de la Organización Sionista Argentina, Campaña Unida, Bonos de Israel,
no había causa social y judía comunitaria que este hombre no estuviera involucrado de una forma u otra. Y así realmente fue reconocido, lamentablemente ya no está con nosotros, pero vamos a dedicarle entonces esta charla que Marisa va a dar en su memoria. Así que sin más, Marisa, todo tuyo, junto con Verónica, para que podamos ilustrarnos un poquitito acerca de esta realidad tan acuciante que nos preocupa y nos sigue preocupando a pesar del paso del tiempo. Bueno, buenas noches, buenas tardes a todos. Gracias, Natalio, por la invitación, por el espacio. Gracias, Vero. Con Vero trabajamos hace muchos años juntas en el CED. Somos requete equipo, todo lo que vamos a compartir lo hacemos juntas. Así que bueno, y espero poder aprovechar este breve espacio. Son temas todos en sí mismos muy, muy profundos, muy complejos, pero bueno, la idea es que yo pueda un rato exponer el estado de situación del antisemitismo en la Argentina, algunas peculiaridades que trajo la pandemia, y después, bueno, poderlo llevar a algunos casos muy recientes que van a aparecer en nuestro próximo informe, y que están más vinculados con el conflicto en Medio Oriente. Vamos a tomar algunas anécdotas de este último episodio, pero les voy adelantando que toda vez que hay un recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente, hay un impacto muy importante de hechos antisemitas en nuestro país, y es algo que ocurre en la diáspora en general, ¿sí? En todos los países donde hay comunidad judía organizada, hay un impacto directo cada vez que recrudece aquel conflicto. Pero no quiero empezar por el final, quiero empezar por el principio y contarles brevemente lo que vamos a ver y cómo es que nosotros trabajamos este tema desde la DAIA, y especialmente desde el Centro de Estudios Sociales, que es el departamento en el que trabajamos junto con Vero. Hace ya más de 25 años, porque esto arrancó en el 98, hacemos informes anuales sobre antisemitismo en la Argentina. Nuestra metodología de trabajo es recibir denuncias que contabilizamos, que analizamos, y nos permiten, y en la medida que esto se fue haciendo en forma ininterrumpida, ¿sí? Desde el 98 a la fecha, nos permite establecer diagnósticos, sacarle fotos a la situación, darnos cuenta si hay algún patrón que por alguna circunstancia se repite, como esto que decía de Medio Oriente, pero también hay otras. Y nos permite tener ese informe anual, que el formato es libro. Ahora el próximo no va a salir así por el tema de la pandemia, pero bueno, es un libro que se reparte, por supuesto, gratuitamente en las escuelas, entre los periodistas, entre los políticos. Es una herramienta política y pedagógica de diagnóstico y de llamado de atención, ¿sí? Dar cuenta todos los años, desde el 98, qué le pasa a nuestra sociedad argentina, cómo se comunica, cómo ve, cómo se representa mentalmente a la comunidad judía local, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a compartir ahora en un Power con ustedes, ahora sí, Vero, vamos al primer Power de todos, son los resultados del último informe que presentamos presencialmente. Sí, quiero hacer algunas aclaraciones antes de ir a los datos concretos. Nosotros siempre presentamos informes a año vencido, es decir, que ahora durante el 2021 vamos registrando todos los días del año, si hay hechos o no antisemitas. Todas las semanas en una mesa de denuncias interdisciplinaria analizamos todos los casos que llegan. Algunos no son antisemitas, por supuesto, ¿sí? Hay casos que tienen que ver con ideas paranoicas, o casos que tienen que ver con otro tipo de conflictos y se le achaca antisemitismo, pero una vez que en ese análisis interdisciplinario decimos que sí es un hecho antisemita, se toman otro tipo de decisiones. En principio sí o sí se registra en este informe, que es un informe de impacto sociológico, es decir, como decía, muestra comportamientos de nuestra sociedad. Y hay algunos casos que, por su gravedad, pasan a la instancia judicial. No todos pasan a instancia judicial, porque para abrir un expediente ante un tribunal tiene que haber muchísimos elementos, no alcanza con una percepción o con una discusión entre vecinos, ¿sí?
Y hay otras acciones que nosotros llevamos a cabo que pueden ser acciones de tipo meramente políticas, a veces alcanza con una carta, con un pedido de disculpas, con una conversación, y otras veces son estrictamente pedagógicas, sobre todo cuando están en cuestión menores. Nos ha pasado muchas veces a lo largo de estos años que hay episodios que ocurren dentro de escuelas, o un docente con alumnos, o todos chicos menores en un viaje de egresados. Bueno, hay miles de casos. Y en esos episodios, salvo que haya algún adulto responsable agresor, en general, aparte de registrarlo, nos parece importante llevar adelante capacitaciones, esclarecimiento, dejar material, porque creemos que la educación es prevención, obviamente, pero una vez que el hecho ocurre también es una reparación de las más interesantes y de las que más pueden hacerle cambiar la mirada al otro. Entonces lo que vamos a ver ahora son los resultados del 18 que presentamos en el 19, ¿sí? Y la otra parte que no la vamos a abarcar hoy porque no nos va a alcanzar el tiempo, pero puede quedar, Natalio, para otro episodio, es una investigación que acompañó los resultados del 18, que se hizo durante el 19 con el Instituto Gino Germani de Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, donde complementando las denuncias, como yo les explicaba, se llevó a cabo una investigación como un sondeo que se salió a preguntar a la gente a la calle, ¿sí? Se armó una muestra sociológica y estadística de cómo ven a los judíos los argentinos, ¿sí? En una muestra muy heterogénea de edades y de lugares en el país, y en comparación con otros grupos vulnerables de la discriminación con los que también trabajamos. ¿Sí? Esta es una aclaración importante. No trabajamos solamente contra el antisemitismo, sino que tenemos una mirada desde la diversidad, en donde entendemos que cualquier discriminación está mal, no es más grave si le pasa a un judío, ese lugar está siempre vacante, ¿sí? ¿Quién puede ser discriminable? En la Argentina hay grupos súper vulnerables a la discriminación, incluso algunos la pasan mucho peor que los judíos. Y otro elemento que nos parece importante destacar es que las identidades son múltiples, no somos una sola cosa. ¿Sí? Las personas pueden pertenecer a un grupo étnico, tener una nacionalidad, un género, un estatus social, pertenecer a determinada clase, y que en la medida que las vulnerabilidades se junten en la misma persona, que esto se llama técnicamente la interseccionalidad, es decir, que en la misma persona se reúnan características que son en general discriminables, esa persona la pasa muy mal en esta sociedad. ¿Sí? Voy a dar un ejemplo rápido. Si aparte de mujer, sos gorda, sos pobre, sos boliviana, tenés SIDA, digo grupos vulnerables, y bueno, no sé, le podemos agregar alguna más, bueno, la Constitución Nacional no la va a ver pasar ni por la esquina, ¿sí? Es decir, que cuantas más vulnerabilidades se sumen en una persona, en un mundo injusto y de desigualdades, esa persona queda más excluida y los derechos no la alcanzan, como dice la teoría, ¿sí? Supuestamente somos todos iguales ante la ley. Entonces, volviendo concretamente, yo voy a compartir con ustedes algunos resultados del 18, para después poder pegarle el salto al 19-20, ¿sí? Pero sobre todo al 19, con esta novedad de la pandemia, que trajo a la sociedad argentina muchísimas cuestiones que tienen que ver con el antisemitismo, pero con la discriminación en general. Estos mismos grupos vulnerables de los que les hablé, en pandemia la pasaron mucho peor que sin pandemia. ¿Sí? Las mujeres, los niños, los pobres. Bueno, entonces ahora sí, vamos a ver el resumen de estos resultados. Un primer gráfico que pasamos del 98 a la fecha, acuérdense que estamos hablando del 18, es cuántos hubo por año. Esto es estrictamente cuantitativo. Cuando digo cuantitativo es cuánto, contarlos. ¿Cuántas denuncias hubo en el 98? ¿Cuántas cada uno de estos años? Fíjense que hay algunos picos que en general, yo ahora no lo recuerdo de memoria, pero en general tienen que ver con esto que les decía de algún episodio, alguna intifada o algún problema de recrudecimiento en Medio Oriente. A veces tuvo que ver con
cierta aparición, exposición en los medios masivos de comunicación por algún lío que tuvo la institución, de público conocimiento, no voy a entrar ahora en ese detalle, pero el impacto, es decir, esto es muy importante, toda vez que la comunidad judía, por el tema que fuere, puede ser por algo horrible o puede ser por algo lindo, algún aporte lindo cultural, siempre, sobre todo en los diarios que están online, en los medios, en los diarios pero online, en general solemos encontrar ahí muchos comentarios antisemitas, sea que se festeja Rosh Hashanah y sale una nota, sea el aniversario, que ahora en breve también seguramente algún piquito vamos a tener con el aniversario del 18 de julio, sea por el caso Nisman, ese verano fue de terror, recuerden que Nisman aparece muerto en enero, que en general en enero, febrero, voy a decir un chiste de mal gusto, pero hasta los antisemitas se toman vacaciones, suele bajar. Bueno, con el episodio de Nisman pueden imaginarse, se disparó para cualquier lugar. Y bueno, y así como digo esto, digo que en los primeros años, que vemos muy poquitos, no es que en el 98 en la Argentina casi no había antisemitismo, era que nosotros recién empezábamos a hacer el informe, ¿sí? Entonces metodológicamente lo fuimos como ajustando, y en la medida que hicimos ajustes metodológicos, más o menos la cantidad de episodios se parecen en general, ¿sí? En cantidad. Después vamos a ver que también hay análisis de calidad, es decir, ¿qué episodio sucede? No todos los episodios revisten la misma gravedad, por supuesto. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, esto es algo muy, muy evidente que venimos viendo los últimos años, y es que en su mayoría ocurren online estos episodios, ¿sí? Los primeros años, siempre doy el mismo ejemplo para que se entienda, la gran preocupación eran los grafitis en la calle, las esvásticas, las pintadas, que sigue habiendo, ¿sí? Y el no naturalizarlas, no suponer que uno pueda andar por su ciudad caminando y encontrarse con una esvástica, que no es lo mismo que diga eso o que diga Viva River, ¿no? No es lo mismo. Utilizar el espacio público para una agresión. Pero bueno, con los años fuimos viendo que ya ni vale la pena comprarse el aerosol, salir a la calle, mancharse los dedos, arriesgarse a que te agarren. Lo podés hacer desde tu casa en pijama, en la computadora, con identidad falsa, impunemente, y llegar a muchísima más gente que al que casualmente pasaba por la calle y veía una esvástica, ¿no? Entonces, bueno, es una gran preocupación que venimos trabajando hace años. El incontrolable impacto en las redes del tema que fuere, es imposible saber cuántas cosas salen a cada segundo, a cada minuto, pero bueno, fuimos requiriendo algunas medidas, muchos medios pusieron moderadores, en otros casos directamente sobre algunos temas no abren a comentarios porque saben que van a venir agresiones, pero es una instancia con mucha laguna legislativa con la que tenemos que seguir trabajando, sobre todo con las empresas, que bueno, ahí los límites de la libertad de expresión y ese tipo de cuestiones todavía están en discusión, ¿sí? Seguimos. Bueno, acá está más desagregado en qué lugares de las redes esto aparece, puede ser correos electrónicos, puede ser en las redes, en los sitios web, ¿sí? Acá algunos ejemplos. Señor Cohen, usted no es argentino 100%, este es un típico comentario antisemita, eso de la acusación de doble lealtad, de hay que demostrar la inocencia, hay que demostrar argentinidad, esto es muy común, ¿sí? Como argentino de verdad me molesta que se use tiempo de jueces que deberían estar al servicio de argentinos en un organismo que no es 100% argento. Yo no me acuerdo a qué referían, pero bueno, la agresión, esto es en Infobae, como les decía, y debajo los comentarios a una nota que referiría a alguna cuestión de la comunidad judía. Seguimos. Bueno, otros ejemplos. ¿Sí? En redes sociales, en donde en este caso la mayoría fue en Facebook. Seguimos. Y ahora vamos a ver concretamente algunas imágenes. Esto está súper abreviado, ¿sí? Para quienes les interese
El informe completo está en la página de la DAIA e incluye el sondeo ese que yo les comentaba antes, pero quiero mostrar a veces en imágenes, las imágenes son más ilustrativas. Este fue un caso de ese año en el cementerio judío de Salta. Acá, espera, Vero, vale la aclaración que nosotros consideramos que cuando este tipo de pintadas aparecen en una institución judía, esto obviamente es mucho más grave que si fuera una pintada al voleo, y ni que hablar todo lo que tiene que ver con los cementerios, ¿no? Como que si queremos encontrarle algo de siniestro a este tipo de acciones, en un cementerio lo es mucho peor. No sé si recuerdan, en algunos años, por suerte esto hace mucho que no sucede, había profanaciones. Una profanación es de digamos, de los crímenes más aberrantes. ¿Sí? Lo que suele haber muchas veces en los cementerios judíos son daños a algunas lápidas, o que roban los bronces. Esto dicen que sucede, y es verdad también en cementerios que no son judíos. Y a veces esvásticas pintadas, y sí, ¿no? Uno puede reconocer, aunque parezca sutil, las intencionalidades, ¿no? Ahora sí, otro caso, Vero. Bueno, este es súper interesante desde el punto de vista pedagógico, eso que yo les comentaba antes, no sé si se acuerdan, también fue en el 18, una profesora en una escuela secundaria de la provincia de Buenos Aires, que hablaba bien de los nazis, que Hitler lo demonizan, pero que no fue tan así, y justo un alumno lo filmó, y bueno, esto tomó trascendencia, a la profesora la despidieron del colegio, y nosotros hicimos mucha tarea pedagógica con todos esos alumnos. No solo que fuimos a la escuela a dar capacitaciones, sino que estuvieron invitados a la presentación de este informe, y participaron con mensajes arriba del escenario, es decir, tratamos como de hacer el recorrido completo de lo que entendemos es una experiencia educativa respecto de esta problemática, y quedamos en estrecha vinculación con la institución y con la directora para llevar adelante nuevas acciones. ¿Qué más tenemos? Bueno, estos otros casos en la web. También esos hilos que se arman, ¿no? que también son imposibles de seguir, a veces los pescamos, los agarramos y los denunciamos como estos, pero bueno, empieza como a escalar una discusión y llega al infinito, con otros temas también. ¿Sí? Ahora estamos hablando de antisemitismo, pero uno lo puede encontrar barbaridades con cuestiones de género, con cuestiones de inmigrantes, con cuestiones de los otros grupos vulnerables de los que hablábamos. ¿Y qué más? No sé si hay algo más acá. Bueno, esto fue súper interesante, porque este también tiene todos los condimentos del antisemitismo más básico y más caricaturesco, que fue en plena discusión sobre el tema de la legalización del aborto, frente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que en ese momento dirigía el licenciado Claudio Abruj, judío obviamente, incluso años había sido director ejecutivo de la DAIA, y ahí, no sé si alcanzan a ver, había gente protestando en la puerta, en el frente de la Secretaría, mostrando primero la típica caricatura que todos lamentablemente alguna vez vimos, muy del medioevo, ¿no? El judío de nariz ganchuda, que está tramando algo, fíjense la posición, ¿no? En algunos casos aparece arrastrando una bolsa con dinero, y ahí se traduce la avaricia, la cosa medio demoníaca, casi medio monstruoso. Los nazis también recuperaron este tipo de imágenes, y en el folleto el de la derecha, hay un listado de apellidos judíos, a los que se acusa de ser anticristianos, de tener ideología de género. ¿Qué será tener ideología de género? Y acusando, bueno, a los judíos de tener pensamientos que irían en contra de algunos valores que tienen que ver con estos sectores, obviamente, de derecha, ultracatólicos, ultraconservadores, y encima el secretario en ese momento era judío, es como que les daba por todos lados la acusación. A ver si hay algo más. Bueno, y otro caso espantoso, una chica que en ese momento tenía 17 años, estaba en 5º año de una escuela pública secundaria de la ciudad,
y tuvo un episodio, un conflicto escolar con compañeros, y bueno, al día siguiente o en el transcurso de ese conflicto bajó del edificio del departamento de su casa, entonces en Villa Crespo, y encontró todo esto pintado en la puerta de su casa. También fue un escándalo. Acá también hicimos una intervención pedagógica. Fuimos a dar capacitaciones a la escuela, le dimos a todo el secundario, a los docentes. Y bueno, como decía antes, uno después nunca sabe, porque no, es imposible hacer el seguimiento detallado de qué les llegó, qué no les llegó, pero entendemos que son experiencias para los chicos de mucha sensibilización y que en general mueven algunas estructuras. Después no sé si hay algo más de este año. Bueno, esto no sé si se acuerdan, esto también es más grave cuando lo dice un funcionario público, ¿sí? No es lo mismo al voleo, no es lo mismo la sobremesa con el tío Carlitos, es un funcionario que lo dicen los medios, esto acarrea otras responsabilidades, tiene otro impacto en la opinión pública, ¿sí? Y esto no sé si se acuerdan, Olmedo, que había dicho algo contra Chiche, no me acuerdo el literal, pero contra Chiche Hellblum, y bueno, y también hubo expresiones de desagravio, se abrió una causa, pero bueno, es como para darles un pantallazo ilustrativo de diversos tipos de casos de distinta gravedad. Bueno, esto respecto, para que supieran más o menos cómo es nuestra metodología de trabajo. También a los casos los clasificamos en tipos de antisemitismo. Tenemos antisemitismo religioso, que es el que acusa a los judíos de haber matado a Jesús. Tenemos antisemitismo de simbología nazi, que refiere a todo lo que fue la experiencia del nazismo. Tenemos antisemitismo relacionado al tema de la explotación, la avaricia. Tenemos teorías conspirativas que refiere a el manejo del imperialismo, del dinero y de los medios de comunicación. Y tenemos, que es a donde estamos avanzando con esta charla, la forma más moderna, si quieren, contemporánea del antisemitismo, que es el antisionismo, con muchísimas trampas en el medio, porque no es ni tan literal ni tan brutal siempre como el dibujito que les acabo de mostrar de la nariz ganchuda, ¿sí? Tiene de alguna manera la misma estructura, pero vamos a ver que refiere a otro tipo de cuestiones, ¿sí? Y tiene que ver más con un antisemitismo de tipo político, porque refiere a un Estado, a la existencia o no de un Estado. Bueno, pasamos entonces ahora a las peculiaridades que trajo la pandemia, ¿sí? Y entonces quiero compartir con ustedes algunos casos del año pandémico, que bueno, no tengo mucho que aclararlo, pero la pandemia, ahora vamos a ir a uno por uno, la pandemia trajo encierro, paranoia, locura, aburrimiento, si antes se usaban las redes, fue lo que atajó a la gente de no volverse loca, en el buen sentido, pero por otro lado, bueno, le dio la oportunidad perfecta a los discriminadores de siempre y a los que no se les había ocurrido algunas ideas para diseminar y proliferar este tipo de mensajes que con el susto de una enfermedad, del contagio, de las muertes, de las restricciones, se armó ahí un combo muy, muy, muy peligroso de desactivar, ¿sí? Bueno, vamos ahora sí a algunos casos. Yo no sé si se acuerdan, fue muy, muy al principio, fue un chico judío que volvía de Uruguay, que se subió al buquebús, y que aparentemente, yo no me acuerdo si llegó o no a contagiar a 440 personas, pero se le abrió una causa, el gobierno de la ciudad le abrió una causa. Pero fíjense el comentario. Primero, ponerle la foto, la cara, como casi un scratch, y abajo dice, Lucas Ingerman, Israel. ¿Qué tiene que ver? ¿No? Como es judío, apellido judío, Israel como la marca del judío, ¿no? Vino enfermo, coronavirus, desde Holanda, Uruguay, lo retuvo, se escapó, abordó buquebús. Contagió ¿sí? A ver, cometió un delito, no está bien ni escaparse, ni contagiar, ni ser irresponsable. Ahora, que esto es muy típico del racismo en general y del antisemitismo en particular, ahora que lo estamos analizando.
endilgarle la mala acción a la identidad del otro, como si en el judaísmo hubiera un ADN de delincuencia. ¿Sí? Es como suponer que todos los chinos apagan las heladeras, como si en la chinitud hubiera una inclinación al apagamiento de heladera. Y no sabemos en Carrefour qué hacen, pero bueno, Carrefour es más fino. ¿Sí? Digo, cómo es el rumor, cómo es el prejuicio y cómo circula. Entonces acá, judío, malo, porque podrían no haber puesto la palabra Israel y todo lo demás, bueno, en un punto hacete cargo, lindo, ya sos grande para darte cuenta de lo que hiciste. Ahora, si agregan la palabra Israel, ya vemos que la intencionalidad de la acusación viene por otro lado. Seguimos. ¿Qué otra cosa de la pandemia? Está horrible, esto salió en las redes, que dice, para evitar contagios se recomienda no dar la mano y volver al saludo tradicional. Bueno, sin comentarios, ¿no? Este fue un caso terrible, también un periodista, el caso Tomás Méndez, que dijo que también, en todas, aparte al principio no se sabía nada y la gente mandaba fruta, o sea, cualquier cosa. Ahora no sé si se sabe mucho más, pero bueno. Y explicando el tema de las vacunas también, indujo a pensar que Israel o los judíos o los empresarios, todas esas ideas conspirativas estuvieran en juego atrás de la pandemia. En algunos casos nos han acusado directamente de haber inventado el bicho, ¿no? De haberlo creado, haberlo tirado al aire para que todo el mundo se contagie. ¿Y esto por qué? Porque somos los dueños de los laboratorios y entonces nos vamos a llenar de plata, y tras cartón Israel vacuna a todo el mundo, les cerraba. Es el absurdo del que está convencido de esto, no hay con quién hablar. Pero bueno, con el que por lo menos lo duda, todavía tenemos alguna esperanza de hacerle pensar algunas cosas o reflexionarlas, por lo menos, ¿no? ¿Qué más de la pandemia? Bueno, acá algunos comentarios. Bill Gates junto a un pequeño y selecto grupo empresarial, sionismo. Fíjense, ya aparece la palabra sionismo asociada a lo empresarial, primero como algo malo, ¿no? Y asociado a lo empresarial, o sea, dinero, financiaron el COVID en China y ahora van a multiplicar sus cuantiosas fortunas promoviendo la vacuna. La tienen re clara estos tipos. Y el otro que dice, qué tremendo poder el del sionismo global. Lo crucificaron a Méndez, el periodista que mencionábamos recién. Habráse visto impertinencia semejante, hablar mal de Israel, ¿no? Como una ironía, como que no se puede decir nada de Israel porque somos muy sensibles y nos ofendemos. ¿Qué más? Bueno, esta fue otra tremenda, no sé si se acuerdan, que hubo una boda de religiosos cuando estaba prohibido. Repito, no tenían que hacer la boda, ¿ok? Lo que pasa que, y acá es un tema con los medios de comunicación, donde hay, no voy a ser muy académica con esta frase, pero donde hay mala leche, es cuando titulan. ¿Qué importa que fueran o no judíos los que violaron la norma, se reunieron igual y miraron para otro lado? Entonces, 2 bodas de judíos ortodoxos violan cuarentena en Argentina. Imagínenselo, comentarios abajo. En plena cuarentena realizaron un casamiento con más de 100 invitados en el barrio de Luz. ¿Sí? Es decir, está mal, a todos nos dio vergüenza, por lo menos a mí, vergüenza ajena, bronca, decir qué necesidad hay, etcétera, etcétera. De hecho, es un fenómeno que se dio también en Israel, que los muy ortodoxos no se querían vacunar, los insultaban a los hayalim, a los soldados, que los trataban de separar para que no haya acumulación de gente. No digo que esté bien ni el que cuestiona la vacuna, ni el que no se cuida, ni al que no le importa y viola las normas. ¿Qué tiene que ver con ser judío? Este es el análisis sociológico que tenemos que hacer. ¿Qué más? Bueno, acá hay más comentarios. Gozan de la impunidad por ser judíos. Ahora si uno dice algo en contra de ellos, es un discriminador. Vuelvan a Israel. Esto se repite también, ¿no? Esto de, esta no es la patria de ustedes, no son argentinos, váyanse para allá. Una muy buena multa económica es donde les va a doler. Acá tenemos el otro tipo de antisemitismo, que es el que está vinculado al tema del dinero.
ya quedaron todos libres, son intocables, para que vean quién domina la justicia, el país y el mundo. Esta es la otra típica teoría conspirativa de dominación, como que estamos todo el tiempo tramando y manejamos los hilos de todo el mundo, ¿no? ¿Qué más? Bueno, y esta también fue en una marcha que unos que empezaron a hablar mal de que era todo mentira, que el COVID no existe, etc. Y en el discurso te iba como escalando la locura, también la ligó la comunidad judía, no me acuerdo el textual, o los israelíes, o el sionismo, no sé qué, en la enumeración de los malos. ¿Sí? La OMS es mala, es mal, los judíos, el imperialismo, el sionismo, Perdón, etc. Marisa Tacoto, una pequeña acotación. En esa marcha lo que pasaba era que justo esta persona que habla dice del sionismo internacional, que está queriendo inventar que hay un virus, y también fue la famosa bandera que decía Perón o Soros. Como queriendo decir, Mira, sí, sí. ¿ves? Eso yo no me acordaba, pero bueno, está perfecto, el agregado bueno, ilustra todo este razonamiento, ¿no? Porque aparte, ustedes, no nos va a dar el tiempo para ese análisis, pero lo tiro, que aparte se mezcla en nuestro país, en nuestra sociedad, cualquier discusión de la que sea que aparezca, se mete en la grieta. Entonces, termina volviéndose como mucho más difícil de desentrañar y de analizar, ¿no? Incluso con los últimos episodios en Gaza también pasó lo mismo, el tratamiento que tuvieron algunos medios, otros no. Se mete también en ese desorden sociológico que tenemos los argentinos, y bueno, y se vuelve todo mucho más confuso, ¿no? ¿Qué más? Bueno, esto en cuanto a la pandemia. Y aparte quiero dejar un espacio a preguntas, no sé cómo vengo de tiempo, Natalio. Quiero compartir con ustedes entonces, bueno, cómo todo esto que viene como ahí cocinándose y dando vueltas de siempre en realidad, pero bueno, tenemos el agregado de la pandemia, cuál fue el impacto en los últimos episodios de Gaza, que tuvo algunas particularidades que no tuvo otro de los episodios de violencia allá, que fue más un tema en la calle, ¿no? Un tema también entre ciudadanos que discutían, y ver en vivo y en directo la caída de los misiles, como que bueno, tuvo un impacto muy particular, y repito, en la sensibilidad del contexto de pandemia. Yo acá me anoté que son casos que van a aparecer en nuestro próximo informe, o sea, en el 22, cuando saquemos el del 21. Adelanto que los informes 20 y 21 van a salir juntos online, no en formato de libro, a mediados de agosto. En su momento les voy a pasar todos los datos porque se va a transmitir también así por Zoom, para que los que quieran conocer esos datos puedan estar presentes. Va a ser en la Embajada de Grecia, en su momento les vamos a avisar. Entonces decía que quería tomar algunos casos en donde claramente, como decía antes, el antisionismo es otra exteriorización del antisemitismo. Hago también otra aclaración, no toda crítica al Estado de Israel es antisemitismo, ¿sí? Uno puede, hasta como judío, no estar de acuerdo con determinado partido político, con determinado formato de tratar la temática, pero claramente los límites son, lo digo rápido, pero fue un ejercicio que nosotros mismos hacemos constantemente para darnos cuenta qué caso es y cuál no. Y tiro algunos límites teóricos. Primero, acusar a Israel de genocida. O sea, poner al Estado de Israel en el mismo lugar de lo que hicieron los nazis, y aparte esto lo dice la definición, hay una definición de un organismo internacional que se llama IRA, que es una sigla en inglés, de la que Argentina es parte, y Argentina firmó esta resolución en donde claramente dice que decir que Israel hace con los palestinos lo mismo que los nazis hicieron con los judíos es antisemitismo. No es empatía con los palestinos, es insultar
a los judíos y a la memoria de la Shoah. ¿Sí? Este es un caso. El otro es proponer la desaparición del Estado. Lisa y llanamente, ¿de qué otro Estado del mundo y otros que supongamos que han cometido violaciones a los derechos humanos o hayan tenido conflictos de frontera o lo que fuere, sobre qué otro Estado se solicita que no exista más? Es el único Estado que está bajo esa posibilidad. ¿Sí? Este es otro de los límites que pauta esta norma y que para nosotros también refleja antisemitismo atrás, porque acá es más difícil, porque es un pensamiento más manipulador, de darse cuenta qué hay detrás, porque no siempre es explícito y abierto, ¿no? Están súper consustanciados con la lucha palestina, pero después no tienen idea ni de lo que pasa con los palestinos entre ellos, o con las mujeres palestinas, o con un montón de cosas que pasan entre ellos, o no tienen idea de masacres en Siria, de masacres en otros lugares por los que nadie marcha, por los que nadie propone destruir ningún Estado, nadie cuestiona, y a Israel, y a los judíos en general, también en la diáspora, la exigencia de una moralidad altísima y perfecta, porque si fuimos siempre los perseguidos, si fuimos la víctima de la Shoah, tenemos la obligación de ser mucho más morales que cualquier otro pueblo. ¿Sí? Entonces, todo un mecanismo súper perverso y muy difícil de desmantelar. Y el otro punto, y ahora voy a ir a los ejemplos, es que en los últimos años este discurso tan, digamos, cañoso, viene también de la izquierda progresista. Habitualmente veníamos acostumbrados a que el enemigo sea la derecha de los judíos. Y hasta es más fácil ahí, ¿no? Porque, bueno, los nazis, o sea, son de museo. A ver, ¿no? El tipo rapado, cree que hay una raza superior, cámaras de gas. Bueno, no les voy a explicar lo que fue la Shoah. Perdón, Es la derecha. Marisa, te interrumpo un segundo porque me parece que este concepto es muy importante, y no para meterme en política, sino para que veamos cuánto se cree esto que el antisemitismo solamente proviene de la derecha. Yo me acuerdo que uno de los primeros actos de Alberto Fernández, el presidente de Argentina, con una organización de Estados Unidos, si no me equivoco, fue para conmemorar lo que había pasado en la AMIA. Él dijo que el antisemitismo venía de la derecha, que hay que combatir el antisemitismo de derecha. O sea que evidentemente es como un tema que está instalado, que el antisemitismo solamente en la política viene de la derecha, y es un error o taparse un ojo y no ver toda la realidad. Bueno, ¿sabés por qué, Ilan? Igual lo digo para todos. Esto es muy difícil porque, y me asumo en ese lugar de dificultad, y con Vero lo hablamos un montón de veces. Uno con algunas otras cuestiones, quizás, o hablo por mí, no estoy hablando de la DAIA ahora, hablo de mí, profesional independiente, olvídense de mi función en la DAIA. Uno puede simpatizar con algunos aspectos del progresismo, mucho de lo que tiene que ver con el cuestionamiento, qué sé yo, las cuestiones de género, las cuestiones hablo en lo personal, ¿sí? La legalización del aborto clandestino, todo lo que tiene que ver con la posibilidad de que los homosexuales se casen, tengan hijos, o sea, toda esa parte, toda la cuestión de los derechos humanos, ni que hablar. Ahora, lo que vimos viendo en los últimos años es que esos mismos sectores que uno asumía como compañeros de ruta de la lucha contra la derecha, porque el enemigo común era la derecha y eran los nazis, empieza como a ponerse medio denso ahí, medio gris, medio nebuloso, y se apropian, usando el antisionismo. No van a hablar de raza superior, no van a hablar de hacer jabón a nadie, no van a hablar de cámaras de gas, pero se pega una vuelta elíptica conceptual mucho más complicada de darnos cuenta, acusando a los judíos de hacer lo que hacían los nazis, porque hay como que no se perdona que el judío no sea víctima. ¿Sí? Hasta el 48, que aparece el Estado de Israel, éramos las víctimas de la Shoah, de las persecuciones, los juicios de Nuremberg, y qué pobrecitos. Incluso la ola que arma el Estado de Israel en ese momento era una ola más de izquierda,
que se crearon los kibutzim, venían todos de sectores de izquierda socialistas de Europa, escapados de la guerra. Ahora, con el tiempo, estos mismos sectores ven al judío como el dominador, el fascista, el nazi, lisa y llanamente el nazi, contra, y repito, no es que Israel lo que hace con los palestinos sea todo perfecto. Igual es muy fácil también opinar desde la diáspora, ¿no? Para bien y para mal. Pero de ahí a pedir que no exista el Estado, a meterse, porque lo que venimos notando ya hace unos años es que este discurso se va colando en lugares que no es en la cancha de fútbol o en discusiones de politiquería petardo, no, es en las universidades, es en las escuelas, es en los campus en Estados Unidos donde la gente va, los intelectuales, es decir, es mucho más jorobado. Yo les voy a contar en este sentido dos casos universitarios que acaban de ocurrir en las últimas semanas. Uno es del fin del año pasado y otro es de hace poco. Uno, pero botón de muestra. Debe haber un montón que ni nos enteramos. Una chica, una estudiante de primer año, o sea, estamos hablando de chicos de 18 años, ¿sí? Estudiante de Ciencias de la Educación en la UBA, ¿sí? Cursa inglés. En esas carreras se estudia inglés, ¿sí? ¿Cómo se estudia inglés en la universidad? Traduciendo textos, según el nivel en el que estés de inglés. El texto que le dan para traducir, estamos hablando de inglés, tenés que practicar una lengua, no era la materia que trataba sobre política internacional en el Medio Oriente, que decís, ¡buah! Vamos a escuchar las dos campanas, por decirlo de alguna manera. Le hacen traducir un texto hablando mal de Israel, del genocidio, de que ellos también ya generaron 6 millones, aparte era burdo, que también habían matado 6 millones de palestinos, usar el 6 millones, a ver. Bueno, hicimos y aparte, digo, lo perverso de toda la situación es que está lleno de pibes que no tienen la menor idea de nada y es lo que escuchan de un profesor que tiene autoridad moral y tiene autoridad intelectual, que supone que si te doy ese texto es porque el texto vale. Podés usar cualquier texto para practicar el inglés, ahí otra vez académicamente mala leche, ¿sí? Justo ese texto se te ocurrió para que practiquen cómo se dice genocidio, ¿era? Y no solo eso, sino la perversión de la relación docente-alumno. Porque los pibes, y yo con esta chica hablé un montón, tienen miedo, obviamente, de discutirle al docente. Esto era presencial todavía. Porque quieren aprobar la materia, son chiquitos, recién entran a la universidad, en este caso en particular, y no quieren enfrentarse y dicen, bueno, ¿sabes qué? Quiero aprobar la materia, ¿querés que te diga que los judíos son malos? Yo te lo pongo. Es muy perverso desarmar esto. Incluso no solo se registró en el informe, sino que hicimos acciones con la cátedra en cuestión, y no nos daban bola, nos contestaban cualquier cosa, nos mandaban a uno, a otro, y finalmente dijeron, ¡buah! Está bien, todo por mail, porque nadie nos atendía. Bueno, si ustedes quieren, cambiamos los textos, como diciendo, ¡ay, qué caprichosos! Y tengo entendido que al cuatrimestre siguiente volvieron a usar los mismos textos. Esa es una. Y ni que hablar de los carteles que hay, sobre todo en algunas universidades. Y la otra que a mí me impactó mucho en lo personal fue la Facultad de Derecho. Ya por Zoom, pero no importa, materia, y aparte, no importa, perdón la autorreferencia, pero se me juntó todo. Una materia que está cursando mi hija del medio en el CBC no en el CBC, ya en el primer año de la carrera de Derecho, materia de Derechos Humanos. Hay una materia de primer año, que cursa todo el mundo. Comisiones de 80 pibes, ¿sí? Bueno, prende la máquina, fue 2-3 semanas después de Gaza. Y el jefe de trabajos prácticos dice, bueno, hoy, así, hoy la clase la va a dar el embajador de Palestina.
El tipo estuvo la hora y media, porque aparte se graban las clases, no solo esas, se graban todas, por si alguno no la puede cursar. El tipo, obvio, yo ni me enojo con el señor, porque ¿qué va a decir? Obvio, ¿sí? Varias cosas. Primero, meter a alguien que no es docente de la facultad por la ventana para que dé una charla tan parcial, porque de imparcial no tiene nada. Dar por sentado, poner a este tipo de personas, no porque sea un mal señor, sino que tiene que hacer en una materia de derechos humanos de la UBA, que justamente el mensaje ¿cuál es? Vamos a hablar de un problema de derechos humanos. No lo pusieron en la materia de derecho civil, del Código Civil o de divorcio y sucesiones, familia y sucesiones, es otra materia. No, derechos humanos y de vuelta, con pibes de 18, 19 años en su mayoría, y lo peor de todo es que mi hija no se animó, pero hubo 2 o 3 que saltaron a discutirle, y las remaltrató el tipo. Y el jefe de trabajos prácticos, cuando lo presenta, dice, bueno, como que trajo el invitado del mes, digamos, y diciendo, y no hay, y acá vamos a hablar de justicia, y vamos como que en la presentación misma ya había tomado una posición. Bueno, de vuelta, intervinimos, y logramos que la cátedra accedió, pues se armó un lío institucional bastante importante, y a la clase, 1 o 2 clases después, el asesor político de la DAIA, que también es docente, y que sabe del tema de Medio Oriente, le dio una clase a los chicos sobre, desde nuestra mirada, a ver, incluso dentro de los judíos hay muchas miradas sobre esto, pero bueno, fue de alguna manera una especie de derecho a réplica de lo que había pasado, para que los pibes escuchen también otra visión de la cuestión, ¿sí? Y esto, a ver, fue lo que se pudo hacer, pero no queda zanjada la problemática, ¿sí? Porque son espacios, como les decía, en donde, repito, es gente bien intelectualizada, es gente preparada, instruida. Ya no lo podemos asociar ni a la ignorancia, ni a la burrada, ni a los nazis. Es un tema vinculado directamente con la existencia del Estado de Israel y con lo que el Estado de Israel hace respecto de este conflicto. Y cómo esto es utilizado fuera del Estado de Israel para decir, no, yo no soy antisemita, yo no odio a los judíos, yo soy antisionista. No me cambia mucho. Y aparte, nos hacen responsable a nosotros, que estamos en la diáspora, de las decisiones que toman en Israel de política internacional. ¿Qué tengo? Yo tengo pasaporte argentino y me tengo que bancar todo lo de acá. Y voto acá. Mal, bien. ¿Qué tengo que ver? Tengo un vínculo emocional con Israel, pero yo no decido las políticas de allá, ni soy responsable de lo que hacen bien y de lo que hacen mal. O algún nieto, hijo de italianos que se sacó la ciudadanía italiana, lo responsabilizan de los líos que hay en Italia. No, ni tiene que estar demostrando si quiere más a Argentina o a Italia. No, eso nos pasa solamente a nosotros. Bueno, yo hasta acá llegué, no sé cómo venimos de tiempo, pero bueno, me gustaría muy bien. preguntas, opiniones, reflexiones. Venimos muy bien, Marisa, tanto en Facebook como acá del otro lado nadie se fue. Y quiero decirte algo. Vos dijiste que odiabas ser autorreferencial. Yo Sí. odio ser autorreferencial, pero es increíble porque cuando vos hablabas de las cosas que pasaban en la facultad, yo antes de recibirme de las 2 carreras en las que me recibí, pasé también por la UBA, por distintas sedes de la UBA, y pasé por muchos momentos feos, que de hecho el antisemitismo fue lo que a mí me sacó de la UBA, pero fue muy loco. Primero yo me egresé de mi secundario en el 2013, entré en el 2014, Natalio, creo que 2014 fue margen protector, si no me equivoco. Sí, el nivel, no me acuerdo cuál fue el conflicto, pero fue con Gaza, y el nivel de antisemitismo que viví era increíble. Carteles era lo mínimo. ¿Ilan, qué facultad era?
yo estaba haciendo el CBC en Martínez. ¿Pero de qué carrera? ¿Para qué carrera? En ese momento estaba en Derecho, pero el problema eran los pasillos y los carteles. Después me pasó que estaba en Historia, en Filosofía y Letras. Entonces yo cursaba lunes, miércoles y jueves, entonces no sé por qué el profesor decide que el examen sea el día sábado. Yo ya había presentado carta de que era judío y que el sábado no podía ir a rendir, entonces termina la clase, me acerco al profesor, digo, discúlpeme, profesor, o sea, soy judío, me dice, no hay problema, anda directo a recuperatorio. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ir directo a recuperatorio? No soy un alumno igual que cualquier otro que está acá dentro del aula. No hubo manera de dialogar. Y otra que me pasó con el embajador de Palestina en mi facultad, que yo reconozco que la universidad, yo terminé cursando la Universidad de Belgrano, lo cuento rápidamente, la Universidad de Belgrano, por lo menos en mi carrera, y agradezco que sea de esta manera, cuando traen un expositor, digamos, de una ideología, traen a otro para fomentar el pensamiento crítico, y así como trajeron en su momento a Ilan Stulman, trajeron al embajador de Palestina. Y la verdad es que fue muy incómodo lo que viví, porque si el discurso del embajador de Palestina arranca diciendo, no es casualidad que Teodoro Herzl sea un periodista, ustedes consumen los medios de comunicación de Estados Unidos, los judíos aprendieron muy bien de esa frase de Goebbels, de miente, miente que algo quedará, y sigue con más, o sea, no solamente que es muy incómodo, es horrendo, y ¿qué le podés decir en ese momento? ¿No? Porque yo lo digo, lo revivo y tengo las venas marcadas de la bronca que te genera eso, porque después te das cuenta que el embajador palestino en Argentina fue ministro de Educación de la OLP. Y también me pasó de un profesor haciendo historia de las relaciones internacionales, hablando del neoliberalismo, diciendo y que Estados Unidos es el país que financia a Israel, que no para de masacrar a los niños palestinos tirándole bombas. En ese momento no me olvido, todo el aula, porque yo no tengo ningún problema en decir que soy judío y que soy sionista y que estoy orgulloso de eso. Todo el aula se da media vuelta y me mira, ¿no? Mis amigos. Y se quedaron como esperando a que yo responda. Y me pasó eso de hablar de una situación incómoda y decir, todavía me quedaba un examen final por rendir, ¿vale la pena llevarle la contra a este profesor? Lamentablemente en ese momento tuve que optar por el silencio, porque después lo tenés en contra, porque después no te la hace fácil, porque después anda a probar cuando puedas. Sí reconozco que hablé en su momento con distintas personas, Natalio da fe de eso, y también con personas de instituciones centrales, que me decían, bueno, esperá, rendí el examen y después llevamos adelante una acción para con el profesor. Que el profesor es toda una vida entera, así, una vida entera, entonces no lo podés cambiar, lamentablemente. Pero bueno, yo lo que quería remarcar es que esto es una realidad que sucede, no vayan a creer que la Universidad de Belgrano es un lugar malo para los judíos, nada que ver, es un lugar hermoso, la pasé muy bien, y tengo profesores que yo digo que defienden la verdad y que tienen una mirada que claramente es mucho más valorada y reconocida por los alumnos que este tipo de profesores o que el embajador de Palestina. De hecho, se me sacaron después profesores y dijeron, si sabíamos que iba a hablar así del embajador de Palestina, no lo invitábamos. O sea, a ese nivel de horrendo todo lo que pasó. Perdón por ser autorreferencial, pero lo que quiero mostrar es que estas cosas pasan y que son casos testigos que a todos nos toca lamentablemente vivir. Marisa, aprovecho para hacerte una de las preguntas que fueron enviando por el chat, y creo que una muy general que aplica a todos es, ¿qué herramientas tengo para denunciar? ¿Qué herramientas tengo para ir contra el antisemitismo? Bueno, la herramienta institucional judía es acercarse a la DAIA. Nosotros después, Natalio, si querés yo te voy a pasar bien todos nuestros contactos, pero se puede hacer por teléfono, por mail. No digo acercarse porque ahora no se puede. La aplicación también, la Tenemos aplicación que también DAIA tiene. ¿Sabés por qué no lo dije? Porque a veces no anda muy bien. Entonces, lo más seguro es que escriban un mail o que llamen por teléfono, o que saben de alguien, o sea, la forma es muy informal. ¿Qué quiero decir con esto? Está muy facilitada, no es burocrática ni difícil. Es hacernos llegar la noticia, si es una esvástica en la calle, sacarle una foto, si es algo que se escuchó y se pudo grabar la grabación, o sea, obviamente cuantas más pruebas tengamos,
más se puede ayudar sobre la situación y evaluar, como decía al principio, si tiene o no que configurarse en un proceso jurídico. Esa es la manera, y la DAIA acompaña, por supuesto, gratuitamente, como puede acompañar en asesoramiento, puede acompañar jurídicamente en el caso de que sea una causa, o puede abrir la posibilidad, como les decía, de dar clases, de dar capacitaciones, según las circunstancias del caso, ¿sí? Pero bueno, esa es la manera. Si me permitís, Natalio, me gustaría un comentario más, porque muchas veces pasa, y creo que es un problema muy, no quiero generalizar y decir muy judío. Decimos, ¿cómo puede ser gente tan ilustrada que sea antisemita y gente tan ignorante que sea antisemita? Si me permitís, Marisa, yo encontré el video que vos mostraste la foto, me gustaría mostrar el pensamiento antisemita de la pandemia, porque fue muy de moda de los anti-cuarentena en su momento, cuando hablaron de esto. Yo voy a mostrar un video, ahora voy a compartir pantalla, por ahí la imagen llega antes que el sonido, pero me parece que vale la pena mostrar este caso de antisemitismo. Tenemos que despertar de toda esta mentira. Todos los medios de comunicación, C5N, La Nación, todos los medios de comunicación trabajan para los mismos poderosos que manejan el mundo. Todos los políticos son masones y son sionistas. Soros, Rothschild, Rockefeller, los Warburg, el sionismo maneja el mundo. Más del 60% son medios judíos. Las bancas internacionales pertenecen a los judíos. ¿Está en contra de la cuarentena? Por supuesto, porque está en contra del artículo 14 de la Constitución Nacional, y ningún decreto puede estar por encima de la Constitución Nacional. ¿Qué cree que hay que hacer como países como... Yo me acuerdo que uno de los debates que se generó puertas para adentro es si no hay como un nivel, no quiero usar la palabra de sadismo, pero me parece que de aprovecharse de los medios de comunicación, de darles micrófono a estas personas. Digo, ¿cuál es el límite entre lo sacamos, no lo sacamos, nos dan por un puntito más de rating, vendemos y dejamos? Digo, estos temas también se habla como que se baja una línea a cualquier canal de televisión, decirle, no se le puede dar cabida, perdón por la palabra, Sí. sé que no es muy coloquial. A ver, sí, en la medida de lo posible. Te cuento un caso más banal, hace poquito que me acuerdo que me hicieron una entrevista en la radio de una pobrecita, esto de lo que decís de la ignorancia, ¿no? En el programa de Tinelli, miren qué nivel, ¿no? Nos vamos de la universidad a Tinelli. Y había una de las que concursaba para bailar, no sé qué, dijo que quería ser novia de Adrián Suar, porque es judío y sabe hacer plata. No es pobre, o sea, y uno dice, me voy a detener en el programa de Tinelli, bueno, pero claro, el cuestionamiento que se hizo, por lo menos lo que dije en su momento en la entrevista, es que Tinelli tiene mucha audiencia. Entonces, uno puede decir que hay ignorancia, que hay chabacanería, que nada, Tinelli, ¿no? Todos sabemos que es un entretenimiento banal y superficial, ahora no tanto porque se cuida, pero que tiene una forma de mostrar a las mujeres que es horrible, etcétera, etcétera. Pero nos llamó mucho la atención que el propio Tinelli, con la cintura que tiene como conductor, no haya dicho nada, o sea, se quedaron todos mudos. Se rieron, lo cual es peor. Bueno, entonces, es como que esto, porque lo del noticiero, también horrible lo que acabamos de ver recién, pero son esos sectores también ignorantes, y también es peligroso, pero bueno, ahí es como, el periodista también podría haber parado de preguntar y no darles pantalla. ¿Sí? Hay cosas que se te van de las manos porque en el momento no alcanzás a decir ni a hacer nada con eso. En el caso Tinelli fue, el tipo tiene la capacidad de reacción, pero no le salió del alma, entonces quiere decir que no que es antisemita, Tinelli para nada es antisemita, sus hijos fueron a la aborto, no es antisemita, pero todavía nos damos cuenta de todo lo que tenemos que seguir trabajando para que esto no se naturalice y no sea un chiste, y quede feo decirlo, y sobre todo si sabés que te está mirando un montón de gente. Es más, la chica que lo dijo, es una chica gordita, no es un detalle menor lo que voy a decir, que trabaja muchísimo, después me enteré, pero yo no sabía ni quién era, contra la gordofobia.
Entonces, para un poquito, o sea, ¿cómo es? Es lo mismo que si nosotros solamente nos escandalizamos cuando el problema es con un judío. Nos tenemos que escandalizar siempre, si no, no vale. Y mi lucha se legitima si yo lucho también por los otros. Yo tengo más preguntas que me van enviando, pero sé que Natalio también. Natalio, te pido que te actives el micrófono, yo te silencio porque tu sonido rebota y hace un efecto, por eso. Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias, Marisa. Ha sido muy clara la exposición, sin duda, muy académica, muy a tu estilo, muy bien preparada. También gracias a Verónica y Ilan, por supuesto. Marisa, perdón. Hay un tema que no se nota en tu exposición y es la desaparición del antisemitismo institucional. Antes se hablaba de la Iglesia, podíamos hablar de Alerta Nacional, podíamos hablar de Biondini. ¿Se habla en la Argentina del BDS, de boicot, desinversiones y sanciones? ¿Tenemos presencia de BDS palestino acá en la Argentina? Te pregunto esto no solo porque es un ente muy complicado en el mundo, en Europa, en Estados Unidos, sino también porque próximamente Chile va a sufrir grandes cambios constitucionales y también presidenciales, en donde el candidato principal es de origen palestino, es comunista y con una formación antisemita violenta bajo todo punto de vista. Lo que digo es si Latinoamérica no está empezando a mutar, ya que estamos hablando de un virus como el corona que muta, si Latinoamérica también no está empezando a mutar, están desapareciendo ciertos sectores tradicionales antisemitas, sindicalistas, militares, la iglesia, etcétera, etcétera, para dar lugar a estas manifestaciones vulgares, como por un lado dijimos, y como otro lado, como dijo Ilan, a nivel universitario, donde es muy peligrosa la situación, ya que ahí se forman las capas que en algún momento van a manejar el país. Sí, a ver, olvidé mencionarlo, no es que no haya acá, son más marginales. Hay grupos ultraderechistas, ultranacionalistas, tenemos el tristemente famoso, no sé si lo escucharon alguna vez, Cunio, un periodista, pseudo periodista, que es, no sé, si tienen ganas alguna vez, no sé, pero hay que tomar algo antes. Hay que ser masoquista para escucharlo, realmente. Sí, algo legal traten de que sea, pero es insoportable. Hay sectores, son bastante marginales, y de hecho están también los sectores neonazis, y hay Biondini con su grupete, inventan nombres para partidos políticos, pero por suerte en la Argentina, como sí ocurre en Europa también, no solamente lo que estás diciendo de Latinoamérica, no hay partidos nazis que lleguen por ahora, ¿no? Que lleguen al Parlamento. No existe. Y la iglesia ahora es muy cuidadosa, si bien hay sectores siempre más reaccionarios y más conservadores. Es verdad Natalia, lo que decís, que donde habitual, los militares no lo sé, pero no son los mismos militares de hace unas décadas. De hecho, hacemos un montón de actividades nosotros con fuerzas de seguridad, con militares, y el vínculo, la verdad que es muy respetuoso y muy bueno. Lo de Chile, yo no creo que en bandada termine ocurriendo con todos los países de Latinoamérica. A mí me preocupa las simpatías de esta izquierda progresista de la que hablábamos antes acá en la Argentina. Yo no sé si en nuestro país se puede llegar a dar un fenómeno tan parecido a ese. Sí, gente de acá que va a simpatizar con esa modalidad, pero no lo sé. No veo que termine siendo una ola que lo termine llevándose a todo por delante. Entiendo que no, pero Argentina es muy particular, porque así como digo todo lo que digo del antisemitismo, no podemos decir que es un país antisemita. Incluso comparado con otros, y de última acá odian a todos, no es algo especialmente contra los judíos. Acá todo el mundo odia a todo el mundo, todos son caciques, todos te explican, todos son directores técnicos, los negros son malos, los chinos son malos, las mujeres, los putos, todo, y los judíos obviamente, pero digo, no veo acá una cosa, somos tan desorganizados que no veo ni eso acá. No pongo las manos en el fuego, pero no es Europa, esto no es Hungría, esto no es Polonia. En Alemania salir con kipá a la calle es peligroso. Acá, no. La verdad es que algún que otro episodio,
pero no es a los niveles, y aparte en Europa, donde fue la Shoah, es una locura. Y el tema de la ignorancia, ojo, porque los nazis eran súper cultos, y mirá lo que organizaron. Sí, por supuesto. Sí, sí, no, no. De desinformaciones. ¿Qué haces con la información que tenés? ¿Qué decisión ética tomás? Marisa, y después pasamos a Ilan, que seguramente tiene algunas preguntas más. Yo tengo varias, pero no voy a hacer realmente todas. Pero sí quería preguntarte, porque realmente en su momento fue una gran preocupación las declaraciones del diputado Giordano en el Parlamento argentino. Sí, fue muy grave, realmente fue un hecho muy grave llamar desde el Parlamento argentino a la destrucción del Estado de Israel desde el Frente de Izquierda. Después lo acompañó Del Caño también por el Partido Obrero, etcétera, etcétera. Y esto de alguna forma lleva a preguntarse, primero, si eso no es una avanzada de algo que se está instalando y que nos va a dar más dolor de cabeza en algún tiempo. Y segundo, y esto no sé si me lo puedo responder, pero creo que es una inquietud que la DAIA la tiene que tener o la debe analizar. Tenemos una ley antidiscriminatoria que es del año 1987, llamada Proyecto de la Rúa en su momento, ¿sí? El antisemitismo y la judeofobia ha mutado, ha cambiado como vos muy bien lo describiste. Y esa ley no ha cambiado, ni en las penalidades, ni en la tipificación. ¿Hay algún proyecto de DAIA para elevar a través de alguna comisión legislativa para que los diputados analicen, estudien, revean las nuevas formas de agresividad antisemita y se pueda legislar como corresponde, con penas más severas de las que esta ley realmente tiene? A ver, voy a lo primero que me olvidé de mencionarlo, lo tenía anotado y me quedé con los dos casos de la UBA, pero bueno, el otro ejemplo era y lo tengo acá textual, porque me lo anoté, ¿cómo se llamaba este tipo? Giordano. Juan Carlos Giordano, del Frente de Izquierda, y dijo textualmente: hay que terminar con el Estado sionista e imponer, miren, este sí que es un ignorante, imponer un Estado único en todo el territorio histórico de Palestina, laico. Él se va a sentar con los palestinos para hablar de un Estado laico. Está loco. No racista y democrático. Aparte de la burrada, porque es no entender nada, no conocer nada del conflicto y decir palabras lindas que suenan lindas, es un diputado. O sea, acá claramente es escandaloso que alguien que ostenta esa función proponga la desaparición de un Estado. Y hubo varias situaciones que se fueron dando contra Israel, como fue la resolución de investigar a Israel por presuntas violaciones a los derechos humanos, y por no decirlo respecto de otros estados. De vuelta, yo no quiero entrar en la grieta, pero hay algunos sectores con este tufillo, que es lo que vos estás preguntando, y claro que hay una preocupación, y claro que nuestra ley antidiscriminatoria se ha quedado corta, y hay anteproyectos para reformarla. Bueno, y están por ahí dando vueltas, también se meten en la grieta, porque el anteproyecto que puede venir del sector pro no es lo mismo que el anteproyecto que puede venir de otros, y, que esto me olvidé también de decirlo, pero merece una mención, la inexistencia del INADI. El INADI, sí, absolutamente. El INADI existe desde el 90, desde el gobierno de Menem, del primero. La DAIA lo formó. Fue iniciativa de DAIA, el INADI. ¿Sí? Y que lo hizo con la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos y con FEARAB, que es la Organización Árabe Argentina, digamos, la DAIA de los árabes, de los musulmanes, y el Estado. Al principio más o menos funcionó, bueno, los últimos años, y nosotros teníamos muchísimo vínculo con el INADI por razones obvias. Ellos nos pasaban un montón de casos, nosotros a ellos, hemos hecho proyectos en conjunto. No existe. Entonces, que ese sector, ese espacio que habla de la discriminación, no solo no tiene aparición pública, y viene mandándose, no quiero ser grosera, pero no se me ocurre ahora ningún otro, pero viene mandándose algunas desprolijidades, para ser suave, desde las cosas que ha hecho Donda y que se le ha descubierto y a la que no le cupo
iba a decir cabió, a la que no le cupo ningún tipo de sanción, ¿sí? Y la última de todas, que salió en estos días en los medios, es que no fue sancionado Alberto Fernández, después el chistecito ese que se mandó con el presidente de España, de que si bajamos de los barcos, de dónde vinimos, que la selva, que los monos, que, a ver. Era impensable que fuera sancionado. O sea, violó todos los principios de esta capacitación. Claro. Todos. Sí. Entonces, eso también es preocupante, digo, por acción y por omisión tenemos que prestar atención con lo que está pasando. Ok, Ilan, si hay preguntas de la gente, con gusto. Sí, hay preguntas y también comentarios. Hay que tratar de, como yo siempre digo, de entender que el antisemitismo no siempre es racional, menos que menos el antisionismo. O sea, judíos váyanse a su país, cuando vamos y creamos nuestro país, salgan de ahí porque están matando y haciendo un genocidio. No tiene lógica, o sea, no tratemos de entenderlo. Sí combatirlo, eso sí. Una de las preguntas, Marisa, que me llegó dice, en los casos de cursos de capacitación, como los que dictan por expresiones, ¿hay algún seguimiento posterior para ver si hay reincidencia? Y quisiera saber, esta persona, si tuvo intervención tu departamento por las expresiones de los 3 jugadores de rugby de los Pumas tiempo atrás. A ver, seguimiento, no, imposible. No el seguimiento que entiendo viene de la pregunta, es decir, después ver si realmente hubo un cambio de actitud, no, es imposible, no son capacitaciones que uno hace, no es un docente en una escuela que está con el mismo grupo todo el año, todos los días, y puede ver, no, la verdad que no, hacemos encuestas, hay reacciones a veces negativas en estos cursos, hemos tenido hasta episodios de antisemitismo dando el tema del antisemitismo, o gente que banalizó, negó la Shoah, después de una capacitación sobre la Shoah, esto sí. Pero no es que después vamos viendo, bueno, aprendieron, no aprendieron, incluso si uno evaluara contenidos, pueden poner cualquier cosa e íntimamente no haber modificado. Pero yo creo que algunas fichas caen, ¿sí? Soy optimista en ese sentido, aunque no me entere y aunque no me lo digan. Y lo otro que era... lo de la UAR, sí, estamos dando capacitaciones en la UAR, en la Unión Argentina de Rugby. Sí, estamos... Bien. Una de los temas que salió mucho es que Argentina adhirió a la alianza por recordación, por la lucha. Rememoración del Holocausto, sí. IRA, en inglés, y preguntan si eso ayuda en el combate del antisemitismo, si hay algún caso donde... Sí, un montón, más que nada fogoneada por nosotros mismos, pero hemos conseguido un montón de adhesiones a la resolución de la definición de antisemitismo, y de hecho Nobleza Obliga, la Argentina fue de los primeros países que adhirió, creo que es el único en Latinoamérica que forma parte de esta organización, y la DAIA y otro grupo de instituciones somos como, digamos, tenemos un lugar como de control de lo que se hace, control entre comillas, ¿no? Porque está formado por estados, no por ONGs. Y desde el punto de vista simbólico y político es importante. No sé si modifica demasiado las cosas, pero hay una resolución firmada que los estos del Frente Izquierda ni leyeron en el momento y después se arrepintieron. Porque no leen nada. Entonces después se dieron cuenta que no podían hablar mal de Israel porque si no se convertía en antisemitismo. ¿Sí? Esto también pasó, pero después recibimos un montón de adhesiones y se trabaja para ir buscando organizaciones de la vida civil y de la vida pública que vaya adhiriendo, esta es la palabra, adhiriendo a esa resolución. Pero sí es un espacio muy importante que hay que defender y que obviamente según el gobierno de turno, estamos ahí desde el 2000, según el gobierno de turno en la Argentina, las intervenciones y el compromiso con ese espacio va variando, ¿no? Genial. Yo, Marisa, creo que como toda la gente, estamos ahí que no nos queremos mover, estamos por llegar en 10 minutos a 1 hora y media de encuentro, y te quiero preguntar si tenemos 10 minutitos más para seguir conversando. Sí.
Y uno de los temas más recurrentes en Argentina es cuando, voy a ser elegante también, un grupo díscolo de la comunidad judía Sí. sale a defender posturas en contra de lo que ellos denominan el judaísmo de derecha. Estoy siendo muy elegante, pero que yo creo, no importa lo que yo creo, la pregunta es si hay alguna manera de poder actuar frente a dichos que son anti-judíos, antisemitas, no sé, Antisistema. antisistema, anti del lado del bien, lo quiero decir, me salió del alma, anti del lado del bien. Bueno, no sé Ilan, si... discúlpame, Ilan, pero llamemos las cosas por su nombre. Llamamiento argentino judío. Esa es la entidad. Es la Natalia, entidad Eso vergonzosa quería decir. que otorga la representatividad de los judíos en la Argentina cuando son más de 1000 tipos, ¿no? Que no tienen ningún tipo de agenda en absoluto y están cooptados del poder. bueno, Marisa, pero, perdóname, te interrumpí. No, está bien, pero es más o menos la aclaración que yo iba a hacer y que, a ver, y voy a contestar un poco lo que le escucho contestar al presidente de la DAIA, Jorge Knobloch, porque esto es más de índole política, no es tan académica. Pero darles entidad y lugar a la discusión es darles la importancia que en principio no tienen. Son molestos, vienen de estos mismos sectores progres o reaccionarios o cuestionadores, están muy asociados al gobierno actual, con todo lo que esto podría implicar con estos temas, incluso algunos fueron funcionarios de las instituciones centrales a las que hicieron muchísimo daño, y siguen en esa modalidad. Dicen que la DAIA no los representa, pero si les llega a pasar algo como judíos, la DAIA los va a defender, obviamente, porque la DAIA no se fija en si es amigo o enemigo de la institución. Y si hay algún problema, como dice Jorge Knobloch, lo voy a citar, durante la pandemia, para dar un ejemplo, cuando el Estado necesitó lugares, ayuda, o sea, no acuden a ellos, no existen. Por más que hace poco Alberto los recibió, ¿sí? Dicho sea de paso. Pero en el imaginario judío y del Estado, la marca de la representatividad es la DAIA, eventualmente la AMIA, porque con el tema del atentado quedó ahí AMIA-DAIA, si quieren. Pero esas son las instituciones centrales. ¿No se sienten representados? Bueno, puede ser, hay muchos judíos que no están institucionalizados, que no pertenecen a ninguna institución judía, que no mandan a los hijos a escuela judía. Yo no mando a mis hijos a escuela judía, por ejemplo. Bueno, pero no me quita, no me saca de mi identidad judía, ni de la identidad judía que yo les transmito a mis hijas. A ver, de ahí a cuestionar y a poner capciosamente el dedo en ustedes no sirven para nada, y mezclarlo con estos mismos discursos que veníamos hablando, y sí, hay judíos que son antisemitas, claro que hay. Pero no les daría escenario, porque es lo peor, me parece que es como hablar con Cunio. ¿Para qué me voy a sentar o con un genocida, o con un violador sistemático de derechos humanos? ¿Para qué me voy a sentar con Macera? Yo no me sentaría. A ver, charlemos, a ver si te puedo convencer. ¿De qué? Estamos parados en mundos distintos. No, entendemos el enojo de la gente, siempre este tema lo hablamos con Natalia, es recurrente, porque molesta que salgan a defender o se saquen fotos con personajes como Delía, quieran ir en contraposiciones, nada, que duelen, porque siempre, y de esto me hago cargo yo, que voy a inventar nombres, ¿sí? Que José Pérez hable mal del judaísmo no nos duele tanto como que invento el nombre no porque exista, como que José Cohen hable mal del judaísmo, nos duele un poco más, o ataque a las instituciones judías y las desprestigie. Pero allá ellos, en su vereda, claramente no representan la posición mayoritaria de la comunidad judía en Argentina, y me atrevo a decir que en el mundo también. Marisa, te quiero hacer una pregunta, si podés adelantar un poquitito del informe. ¿Hay más casos, hay menos casos de antisemitismo? ¿Qué nos podés adelantar brevemente, así por arriba? Nosotros pensamos al principio, así intuitivamente, que iba a haber más en cantidad. Pero algo que puedo, y es lo único, ¿sí? que puedo adelantar, falta poquito para que mostremos los números reales, hubo más violencia
O sea, un poquito cualitativamente fue más gravoso que los años anteriores. Y aparte, a ver, tengamos en cuenta, esto fue a nivel internacional también, porque tenemos informes de otros países que dicen algo parecido, y es que como durante la pandemia había que estar encerrado, hubo menos ocasiones también de encuentro con el otro para una violencia antisemita también, más allá del fenómeno de las redes. Las instituciones judías no fueron tan agredidas, o sea, como no había, la gente no estaba en la calle, por lo mismo que todos dejamos de hacer un montón de otras cosas, dejamos de salir, dejamos de comprar cosas, de viajar, bueno, los antisemitas tenían también menos ocasiones de cruzarse con un judío y agredirlo. Lo que sí, hubo esto de la teoría conspirativa y la pandemia, la gente se puso un poquito más loquita. Y es peligroso, y hay que estar atento a esto, no lo minimizo, porque está lleno de lobos solitarios, que pueden encontrar la ocasión porque el diablo les dijo, porque lo miraron mal. Con un solo cuchillo haces un desastre, no necesitas formar parte de un grupo terrorista, no necesitas que te instruyan, ni que te den armas, hay que estar, o sea, no hay que volverse loco y paranoiquearse, pero tenemos que estar atentos a estos nuevos fenómenos sociales, ¿no? Marisa, tengo dos cuestiones más antes de empezar a cerrar. Todavía no cerrar, Dale, pero sí empezar a cerrar. dale. La primera, que también fue una pregunta que me enviaron, es sobre los dichos del jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Bianco, si no me equivoco, que tuvo expresiones respecto a la oposición diciendo que los nazis, exagerando, pero demencialmente comparándolos con los nazis. Preguntan si la DAIA hizo algo al respecto. Sí, sí, sacamos un comunicado, pero aparte les cuento, estamos analizando fuertemente para terminar de tomar como una posición también académica de todos los casos que nosotros llamamos, puede ser banalización en algunos casos, pero son los usos políticos de la Shoah. Esto da para otra charla, pero tiro el título nada más, porque es un fenómeno muy interesante que venimos analizando, porque a la vez, fíjense el fenómeno, ¿no? Dimos tanto a conocer el fenómeno del Holocausto, tanto, que está buenísimo, había que informar, había que decir malo, 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 ser nazi es malo, Hitler malo, 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 que, bueno, ahora a alguien no me gusta, malo Hitler. Entonces, se nos volvió en contra, si quieren, de alguna manera, y hay que ir analizando también caso por caso, y esto de comparar si cualquier cosa es nazismo, es nada, si usar como el peor, y claro, lo peor que te pueden decir es que sos nazi políticamente, en una discusión política, o que sos fascista, es como de lo peor, porque ya explicamos y estudiamos todo que eso malo, malo, malo. Hay que ver caso por caso y quién lo dice, ¿no? Estamos en eso, es un análisis, con este Bianco, y salir, si se decide salir, salir siempre, no solamente contra los políticos que a mí no me gustan, esa es otra. Sí. Aunque sí. lo diga tu amigo, que decís, pará, no digo, bueno, si decidimos salir, se sale siempre. Hay que ser tan riguroso, hay que ser tan riguroso con Bianco como cuando en su momento el asesor Durán Barba dijo Hitler es un tipo espectacular. ¿Viste? Hay que ser igual. Como nos resulta más simpático, o a algunos les resulta más simpático, con eso no decimos, no, tenemos que ser rigurosos política y académicamente. Ni que hablar de los que niegan la Shoah, los que dicen, no fueron 6 millones, fueron 2, o no hubo cámaras de gas, eso ni está en discusión, porque eso sí es banalización y es negación. El problema, o a veces nos llega como denuncia que está la cara de Macri en un cartel en la calle con una esvástica arriba. Eso no es antisemitismo. Están diciendo que Macri es nazi. A los que no les gusta Macri. No es antisemitismo. Entonces, todo esto hay que explicarlo. Como vos decís, esto es para tener otro Zoom, y me atrevo a decir otros Zooms, agrego la S. Pero yo lo que sí creo es que ninguno de todos los que estamos acá y de los que están en Facebook, más de 100 personas en total, tienen que salir iguales a como entraron a esta charla. Todos somos agentes para combatir, sé que suena mal la palabra agente, pero digo, todos somos personas que van a combatir el antisemitismo. Entonces,
Me gustaría, Marisa, si vos podés recordar cómo podemos denunciar, cómo podemos pelear, cómo podemos combatir el antisemitismo. ¿Qué podemos hacer nosotros después de este Zoom? Bueno, primero, no inmolarse. No nos tenemos que convertir en... No exponernos a ningún peligro. O sea, por más que nos defendamos como pueblo y que estemos en contra del antisemitismo, uno tiene que saber medir también las circunstancias. Y yo no me hago la canchera en cualquier lugar, porque no quiero que me maten, todo bien, pero sí, vale esta aclaración. No es para que salgamos ahora al obelisco, a los gritos, a perseguir nazis. Nos van a reventar, ¿sí? No. Ni a gritar viva la diversidad en el medio de una villa de emergencia. Tampoco. No. Es en la cotidiana. Primero, y es con lo que yo voy a cerrar con un cuentito, empieza en casa, con las discriminaciones que también hacemos nosotros, con las bajadas de línea en nuestras sobremesas, con nuestras empleadas domésticas, con nuestros vecinos, con nuestros chinos que nos venden la leche a la vuelta, ¿sí? Ese es el primer ejercicio, y desnaturalizar cualquier tipo de discriminación, ¿sí? E intervenir, repito, sin inmolarnos y sin exponernos, intervenir. Yo siempre doy el mismo ejemplo, vuelvo a la autorreferencia. Si yo estoy con mis 3 hijas en el auto, en un semáforo, y se acerca un trapito, y se hace un comentario de toda esa situación, yo estoy decidiendo éticamente si las voy a convertir o no en 3 energúmenas racistas. Ellas que están abrigadas en invierno, frescas en verano, cinturón de seguridad, tienen un celular cada una, porque les tocó esa, al pibe del trapito no, ¿sí? Y van a la escuela que yo quiero, tienen todos los dientes y la prepaga, a ver, ¿y yo les voy a decir a estos negros de mierda hay que matarlos a todos? Eso también es hablar de Hitler y de antisemitismo. Es todos los días, todo el tiempo, y el primer monstruo con el que tenemos que luchar es con el que tenemos adentro. Después es la denuncia en la DAIA, qué mal los nazis, todo lo que quieran. Porque hablar mal de Hitler es muy fácil. Pero Hitler necesitó de muchos bobos obedientes y naturalizadores de la violencia para llegar hasta donde llegó. Porque un campo de concentración no se construye en 24 horas. ¿Sí? No cualquier sociedad admite un campo de concentración en el medio de su urbanidad. Y no hablo solamente de Hitler, ¿eh? Somos muy peligrosos. Entonces, como todos somos muy peligrosos, no creamos que solamente podemos ser las víctimas de Hitler. Podemos ser victimarios también. Y eso es lo que tenemos que revisar. ¿Sí? Me gustó. ¿Puedo terminar con un cuentito que me están esperando para cenar? Sí, por supuesto. No solamente a vos, a todos creo que nos están esperando para cenar, algunos para dormir, que están en Israel, en todos lados. Bueno. Les recomiendo los cuentos de Juan Solá. No sé si ya alguno me lo escuchó, pero lo leo todas las veces que puedo. Es muy cortito, tiene muchas malas palabras, pero bueno, vale para la ocasión y vale para pensarnos en este tema de la discriminación. Y dice así, se llama La negra de mierda. Mirá la negra de mierda, mirá cómo lleva a los nenes en la motito. 3 guricitos sin casco cagándose de frío, y la negra con ese culo enorme que ocupa todo el asiento. ¡Qué hija de puta! Mira cómo lleva la pendejita medio dormida, casi cayéndosele de esas piernas gordas de tanta cerveza y torta frita. Y mira el otro, ahí atrás, agarradito como puede, tiritando, pobrecito. Y mira cómo lleva el bebé, negra hija de 1000 putas, metido adentro de la campera. Inconsciente de mierda, ojalá le saquen la moto, ojalá le saquen los hijos, ojalá se muera esta negra de mierda. La camioneta arrancó rabiosa y se perdió calle abajo, zambullendo a la negra y sus crías en una nube de humo pegajoso. El que iba atrás tosió un poco y la motito se paró. El señor del golfito gris bocinó con furia a sus espaldas y le ordenó que se moviera, pelotuda, y la puta que la parió. La nena en la falda abrió los ojos despacito y preguntó si faltaba mucho. La madre le apoyó la mano temblorosa sobre la frente sudada, comprobó que la fiebre seguía allí y murmuró un «No, mi amor», así, triste y suavecito, como los quejidos del nazareno que llora acurrucado contra sus tetas tibias, o como el 5x6
30, 5 por 7, 35, que el Ismael recita con los brazos envolviéndole la panza llena de pan y mate cocido, porque al otro día tiene prueba, y la Brenda tiene fiebre, y el nazareno llora de hambre, y a esa hora el colectivo ya no entra hasta el barrio, y el Mario que no aparece desde la semana pasada, y la motito que se para cada 5 cuadras, y el hospital que todavía está lejos, y doña Esther que le dijo que para qué iba a tener otro hijo a los 22, que mejor abortara, y el Ismael que cada tanto dice que tiene frío, y la Brenda que se va quedando dormida, y la negra de mierda, que le pide al Ismael que diga las tablas más fuerte, para que escuche la Brenda, para que no se duerma la Brenda, mientras que a ella le arden los ojos de tanto aguantarse las ganas de llorar de miedo. Nos quedamos reflexivos, yo no sé qué palabra poner, atónitos. Concuerdo mucho, Marisa, con esto de que los cambios empiezan en casa y que empiezan en cada uno. Antes de mirar para afuera también está bueno mirar para adentro. Pero bueno, decir que no importa con pandemia o sin pandemia, por lo menos quien te habla va a seguir combatiendo el antisemitismo en el espacio que sea. Facultad, redes sociales, calle, donde sea, pero obviamente sin inmolarme y entendiendo qué es lo que vale la pena y a qué sí hay que combatir de verdad. Así que, Marisa, le voy a robar la potestad a Natalio de decirte que te invitamos a un nuevo Zoom, a futuro, a vos y a la Daya, cuando quieran. Las puertas de comunidades están abiertas para recibirlos y para tratar todos los temas. Este es un tema que la gente nos pidió y mucho poder hablarlo, así que aprovechamos la ocasión y de nuevo agradecerte mucho no solamente por la disertación, sino por la clase que nos diste para poder entender el fenómeno del antisemitismo. Y ahora sí, para cerrar, invitarlos a todos, estuve enviando por el chat varias veces para que se anoten, no solamente para recibir la información de estos encuentros tan importantes que llevamos adelante desde Comunidades Plus, sino que también, los que no saben, hace ya un par de meses con Natalio estamos redactando un informe de 3, 4, 5 minutos sobre la actualidad de Israel, Medio Oriente y la comunidad judía en todo el mundo, porque estamos conectados en muchos puntos en el planeta. Así que los invito a que se suscriban, esto es gratuito, les va a llegar un mensaje por celular, a veces temprano, a veces un poco más tarde, dependiendo de lo que el director, como amanezca, lo va a estar mandando, pero la idea es que se puedan informar y que puedan ustedes también compartir las noticias de todo lo que pasa con nosotros. De mi parte, saludarlos, desearles a todos Shabbat Shalom, y lo voy a dejar al director, al querido, estimado profesor y director de Comunidades Plus, Natalio Steiner, para que cierre este maravilloso encuentro. Natalio. Gracias Ilana, a vos por tu profesionalidad, por tu aporte. Gracias Marisa, realmente por la charla técnica. A Verónica también, que estuvo trabajando obviamente en el PowerPoint. A todos los que han estado presentes. Y seguro, como bien dice el refrán, nos queda mucha tela para cortar. Y esto no hace más que abrir un montón de temas que uno puede abordar. A mí me quedó, Marisa, simplemente para decirte, y lo anoté acá, el tema del uso político de la Shoah, que cada vez se está viendo más acá en la República Argentina y en algunas otras latitudes también, como vos bien dijiste, ¿no? Si esto es nazi y todo es nazi, entonces nada es nazi y la consecuencia es que la Shoah no existió. Es grave esa banalización, hay que trabajarla, hay que tomar conciencia y se debe reaccionar. Nada más por mi parte, Shabbat Shalom Mevorach, nos vemos pronto todos y que estén todos muy bien y gracias por estar allí. Gracias por todo. Gracias. Un saludo grande, hasta la próxima, nos vemos.